nombre es Julián Sandoval y este es mi compañero Ricardo Rodríguez. Nosotros hoy vamos a presentar el tema desarrollo sustentable. Les vamos a hablar sobre ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Vamos a hablar sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno causado cuando ocurren ciertas reacciones químicas en el aire. Tales son cuando reacciona el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno enviados por las fábricas y otras fuentes de emisiones. La lluvia ácida tiene muchas consecuencias tanto para el medio ambiente como para la salud humana. En este caso nos enfocamos solo en 4 categorías. La primera es consecuencias que ocurren a las aguas superficiales, le hacen mares, océanos, ríos. Estas son que algunos minerales que contiene la lluvia ácida y otros elementos en general son tóxicos para muchas de las especies que viven debajo del agua. Otra consecuencia es la visibilidad. Cuando ocurre una lluvia ácida, la visibilidad que tenemos se ve reducida, esto por las cantidades de dióxido de carbono y otros componentes que hay. También afecta a los bosques, hace que los árboles crezcan de manera más lenta y pueden llegar hasta morir de la nada. Y la otra rama en la que nos enfocamos es la salud humana. Esto puede ocasionar problemas cardíacos, pulmonares, tales como bronquitis y asma. Ahora voy a explicar las emisiones de dióxido de carbono. Puede ser por dos partes, por el hombre y por la naturaleza. El hombre influye en los servicios públicos como en el gas, en la electricidad o en el petróleo. También los transportes influyen para las emisiones de dióxido de carbono, como los automóviles, los camiones, y también están las fábricas o industrias que emiten gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Por parte de la naturaleza emiten por las erupciones volcánicas, incendios forestales o difusión en los océanos. Algunos efectos negativos que tienen las emisiones de carbono es el aumento de sequías, aumento del nivel del mar, hay más fenómenos naturales. También en los seres vivos influye demasiado, ya que los animales empiezan a tener desplazamientos o adaptaciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre cómo se crea el biodiesel, de dónde viene. Primero que nada, viene de los cultivos de semillas oleaginosas. Estas son aquellas que producen aceite. De ahí pasan por un molino de aceite. A continuación tenemos el aceite crudo. De ahí, a través de un proceso de refinamiento y transesterificación, pasa a convertirse en biodiesel y en glicerol crudo. El glicerol crudo pasa por purificación y se convierte en lo que conocemos como glicerina. Les mencioné un término llamado transesterificación. Este proceso consiste en intercambiar el grupo alcoxi de un alcohol mediante reacciones que son fuertemente catalizadas con ácidos o bases. En la pantalla les muestro la reacción principal de este proceso. La temperatura mínima de un líquido es la temperatura mínima. Bueno, ahora les voy a explicar dos puntos importantes de un líquido. El flash point es la temperatura mínima de un líquido, la cual su presión de vapor es lo suficientemente alta para producir una mezcla inflamable con aire. Como se puede ver en la imagen, el recipiente contiene el líquido y al incrementar su temperatura la presión de vapor es más alta y con esto se crea una mezcla inflamable con el aire, como se puede ver en la imagen. Luego está el Net Calorific Value o el poder calorífico, que es el calor liberado en la combustión de un líquido. Bueno, ahora vamos a mostrar una tabla de comparación con
los ácidos oleico, palmítico y linoleico que se contienen en el aceite, y el diésel, para ver cuánto influye el biodiesel en el medio ambiente y cuánto influye el diésel en el medio ambiente y comparar cuál es mejor. Tenemos la fórmula química del ácido oleico, el palmítico y el linoleico. Bueno, conocemos la fórmula condensada de cada uno, igual aquí están. El flash point, que está en centígrados, y bueno, viene lo que es el net calorific value, que como podemos observar aquí es la fórmula que utilizamos para obtener el calor liberado en las combustiones. Aquí en esta fórmula vamos a utilizar los valores de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. El azufre aquí en la fórmula lo despreciamos, ya que el porcentaje que se utiliza es muy poco, entonces realmente no influye mucho en la fórmula. Entonces lo despreciamos y solo vamos a ocupar el concentrado de carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos valores porcentuales los vamos a obtener de esta fórmula de cada una. Aquí se va a sumar un carbono y dos hidrógenos. En realidad se suman cada uno de los ácidos. Entonces vamos a obtener la masa atómica de toda esta fórmula, y conociendo la cantidad de carbono, de hidrógenos y oxígenos, vamos a sacar el porcentaje por medio de la regla de 3. Eso se va a realizar en cada fórmula. Al hacerlo lo vamos a sustituir, nos va a dar porcentaje y lo vamos a sustituir en la fórmula y nos va a dar el promedio de el net calorific value de los tres ácidos es de 9304 kilocalorías sobre kilogramo. Y como podemos observar, el del diésel es de 11.049.3213 kilocalorías sobre kilogramo. La cantidad que se produce es mucho menor de los ácidos que el del diésel. Es por eso que es preferible utilizar el biodiesel, ya que produce libera menos calor. Aquí están las reacciones de combustión de cada una. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto lo vamos a utilizar para calcular las emisiones de carbono que produce cada ácido y el diésel. Como podemos observar, los resultados de los ácidos son mucho menor al resultado del diésel, y es por eso que utilizando esta tabla comparativa nos podemos dar cuenta de que los ácidos producen menos emisiones de carbono, de dióxido de carbono, que el diésel. Por eso es preferible utilizar el diésel, el biodiesel. En la cotización del biodiesel nos salió aproximadamente 80 pesos por litro. Todo depende de la marca del aceite, ya que de eso va a depender el costo. Finalmente, para concluir este tema, los invitamos a que intenten ustedes hacer su propio biodiesel. Verán que esto hace funcionar motores, e incluso pueden metérselo a podadoras o carritos de motor. Bueno, y nuestra segunda propuesta es invitar a las empresas a que sustituyan el uso de gasolina y productos derivados del petróleo por uso de biodiesel. Esto es más ecológico, disminuyen sus emisiones de dióxido de carbono y puede que hasta tengan un mejor rendimiento. Muchas gracias.